Hola. Hermanos, ¿pueden escucharme? Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer, hermanos, volvernos a encontrar un domingo más para la gloria del Señor, para la honra de su nombre y para mí, hermanos, es un grato verlos para poder hacer esto, ¿no? Adorar al Señor. Y bueno, es de mucho temor poder estar aquí adelante porque es predicar la palabra del Señor y realmente rogamos, hermanos, para que Él se ilumine nuestro corazón, Él nos enseñe tanto a mí como a ustedes, ¿no? Entonces vamos a, si bien el hermano Luis Miguel ha orado, vamos a nuevamente orar para pedir la guía del Señor en este tiempo, ¿no? Que Él nos ayude y Él nos enseñe lo que nosotros necesitamos escuchar. Vamos a orar. Amantísimo Padre Dios, estamos delante de ti, delante del trono de gracia, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, y tú permites, Señor, que en este momento tu iglesia pueda reunirse. Gracias, Señor, por todos los que están aquí. Señor, tú conoces su vida, su corazón de cada uno de ellos, y tú sabes, Señor, las fallas, las falencias, las preocupaciones, problemas que tienen, Señor, y aún las debilidades, las tentaciones que tienen, Señor. Te ruego, Señor, que lo que vayamos a llevar en este sermón sea de mucha bendición, de edificación para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Enséñame a mí, Señor, enseña a mis hermanos, Señor. Todos juntos podamos darte la gloria y la honra a ti, porque tú eres nuestro Dios. Nos sentimos privilegiados de poder tenerte a ti como nuestro Dios verdadero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, 5 versículos y bueno, va a ser de mucha bendición, ¿no? Bueno, hermanos, ustedes ya saben, hermanos, que estamos hablando de la historia de Gedeón, ¿no? Muchos de nosotros hemos escuchado de la historia de Gedeón, pero tal vez no lo hemos visto a detalle como lo estamos viendo estos 3 domingos, ¿no? Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 de Jueces va a hablar acerca de un juez, que es Gedeón, un libertador que Dios envía a su pueblo, ¿ya? Y hemos dicho también que en esos 3 capítulos vamos a ver la vida de Gedeón, ¿no? Inicialmente, hermanos, hemos visto que en el capítulo 6 hemos visto el llamamiento de Gedeón, ¿no? Su llamamiento, cómo Dios llama a un hombre que no era nada y Dios lo prepara, ¿no? Dios lo capacita. Y después, capítulo 7, hemos visto cómo Gedeón cumple la misión por la cual Dios lo había llamado, ¿no? La guerra. Y el capítulo 8 va a tratar acerca del desenlace de la historia de Gedeón. ¿Cómo va a terminar Gedeón? Entonces vemos un inicio, vemos su misión, la vida de Gedeón, y ahora en el capítulo 8 vamos a ver cómo es su desenlace, cómo termina Gedeón su vida, ¿no? Y he titulado a este sermón, hermanos, Gedeón, un libertador en declive, ¿ya? Gedeón, un libertador en declive. Y vamos a ver en 3 partes, en 3 encabezados, como estamos acostumbrados a hacer, ¿ya? Del versículo 1 al 10 del capítulo 8, vamos a ver a un Gedeón, un libertador vanaglorioso. Gedeón, un libertador vanaglorioso. En segundo lugar, vamos a ver Gedeón, un libertador vengativo. Versículo 11 al 21. Y en tercer lugar y último lugar, vamos a ver Gedeón, un libertador autoexaltado. Vamos a ver 3 cosas acerca del carácter de Gedeón, ¿no? De un libertador que está en declive. Primero, vanaglorioso. Segundo, que es vengativo. Y tercero, que es autoexaltado. Entonces, hermanos, vamos a comenzar un poquito recordando cómo lo que pasó la anterior semana, ¿no? Lo que vimos en el capítulo 7. Vimos que Dios había llamado a Gedeón. Gedeón estaba siendo preparado, había convocado un ejército. El ejército de Israel estaba conformado por 32,000 soldados, ¿ya? Pero Dios reduce de 32,000 soldados
a 300 soldados. La razón era por la que, bueno, la razón por la que la Biblia nos dice es que no quería que ellos se autoexaltaran y digan, por mi mano, por mi fuerza, nosotros somos 32,000. No. Y es por esa razón que se disminuye a 300. Ahora, luego hemos visto que pelean los 300 con espada. No. Dios les había dado la victoria, porque solamente dice que en una mano estaban agarrando una antorcha y en el otro la trompeta, ¿no? Y habían hecho 3 escuadrones por ambos lados, ¿no? Y luego así, entre ellos, o sea, entre los del pueblo enemigo, los madianitas, los hijos del oriente, ¿no? Dice, ellos, los amalecitas también estaban incluidos ahí, dice que entre ellos se mataron, ¿no? Porque había tanta confusión que entre ellos se mataron en la noche. Entonces es algo eso interesante, porque ahí la victoria es de Dios, el pueblo no tenía que pelear, ¿no? Pero también vimos que habían personas que se habían escapado, ¿no? Habían personas que se habían escapado. Entonces, vamos a dar lectura, hermanos. Versículo 1 dice, vamos a ver que de un libertador vanaglorioso, ¿no? Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿no? ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Esto sucede ya después de la guerra, ¿no? Y como les decía la anterior semana, ya habíamos visto en la última parte del capítulo 7, ¿no? Se vio que la estrategia militar que Gedeón había inquirido, ¿no? Y parte de esa estrategia era que Efraín, que era una tribu, no es una persona, ya es una tribu, la tribu de Efraín, que era, dice, una tribu hermana, los esperaba, dice, en los vados del Jordán, en los lugares secos para cruzar, ¿no? Si recordamos el capítulo 7, hermanos, ustedes pueden retroceder un poquito, capítulo 7, versículos 24 y 25, dice, esto ya lo hemos llevado la anterior semana, ¿no? Dice, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara, ¿no? Vados, hermanos, significa aquellos lugares secos por los cuales se puede pasar el río, ¿ya? Dice, y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Hasta ahí nosotros habíamos quedado la anterior semana. Y es aquí, hermanos, donde entonces los de Efraín reclaman a Gedeón, ¿no? Pelean la guerra, pero muchos escapan de la guerra porque estaban despavoridos, estaban bien asustados, escapan de la guerra por donde podían, y entonces Gedeón manda a otra gente para que vaya al monte de Efraín, para que los agarre también ellos, ¿no? Y después dice que ellos lo agarraron, a los príncipes, os estamos hablando a los hijos de los reyes, ¿ya? Los agarran y los matan y los llevan, dice, delante de Gedeón. Hasta ahí vamos a quedar. Ahora, después, cuando Efraín viene donde Gedeón, ahí es donde los de Efraín reclaman a Gedeón, ¿no? Y ahí es donde entramos nuestro versículo 1. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. En la guerra hay que pelear solo la batalla. Vamos, pero recordemos que no fue Gedeón el que escogió quiénes iban a pelear, sino fue Dios. Dios escogió quiénes iban a pelear. ¿Cuántos iban a ser? 300. Solamente 300.
Ahora, hermanos, hay que hacer una aclaración aquí, ¿no? La anterior semana, después de la predicación, que era más o menos como una película, les decía, de acción, una película épica. Muchos lo estaban relacionando, ¿no?, con la película 300. Y hermanos, cabe aclarar que no, o sea, no tiene que ver nada, bueno, no tiene nada que ver con la película 300, ¿ya? Es coincidencia solamente, no tiene nada que ver. Pero es el número de 300 que Dios escogió para pelear contra los madianitas, ¿ya? Así que así que Efraín está reclamando aquel. ¿Por qué no nos avisaste? ¿Por qué no nos llevaste? ¿Por qué no nos has hecho parte para pelear la guerra con ustedes? Ahora, hermanos, vemos un escenario diferente, ¿no? Antes de la guerra. Si Gedeón hubiera convocado a la tribu de Efraín, o sea, estamos hablando antes de la guerra, es una suposición, ¿ya? Si hubiera convocado a la tribu de Efraín para que pelearse con ellos, los de Efraín eran, hermanos, muchos, eran demasiados el pueblo de Efraín, ¿ya? Ahora, ¿cuál era la razón por la que Dios redujo a 300? Y la anterior semana hemos repetido varias veces aquello, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que Dios redujo de 32,000 a 300? Para que no digan, mi mano me ha salvado. Esa era la razón. Dios no quería que el pueblo se autoexaltara y dijera, mi mano me ha salvado. Claro, nosotros somos 32,000, teníamos que ganar. Y es por eso que los reduce a 300. Para que ellos no se jactaran de sí mismos, para que ellos no se enorgullezcan. Así que cuando ya la guerra había terminado y estaban siguiendo a los que habían escapado, Efraín le reclama muy fuertemente, ¿no? Ahora, Efraín podía haber dado dos respuestas, ¿ya? Dos respuestas. Uno, de agradecimiento, ¿no? Decirle, por parte de los de Efraín, decirle a Gedeón, muchas gracias. Nosotros estábamos siendo oprimidos por los madianitas por muchos años. Pero ahora que lo venciste, estamos felices, porque ya no sufriremos más. Y cuando todavía supiera a los de Efraín que solamente vencieron con 300 hombres, ellos también iban a adorar a Dios. El Señor les dio la victoria. Gedeón ni llevó espada a la guerra. Esa hubiera sido una respuesta de agradecimiento. Porque también los de Efraín tenían miedo de atacar a los madianitas, a los amalecitas y a los hijos del oriente. Porque les oprimían. No se atrevían. Y una respuesta hubiera sido, gracias Efraín, nos has librado de la opresión. Pero el reclamo, la respuesta que dio Gedeón era de reclamo, ¿no? Que es la segunda respuesta. Gedeón, ¿por qué no nos avisaste? No nos hiciste parte de la guerra. Ahora que has vencido, solamente tú tienes la gloria. Nosotros somos una tribu tan grande y nos quedamos sin nada. Todos dicen y todos van a decir, Gedeón ha vencido. Gedeón es el victorioso. Todo va a ser Gedeón. Y nosotros, nada. O sea, más o menos pueden, hermanos, imaginarse el resentimiento que está teniendo aquí los de Efraín, de decir, nosotros somos grandes, somos un pueblo numeroso, pero tú, Gedeón, que eres pequeño, tú te lo has llevado toda la gloria, y a nosotros nos has dejado sin nada. ¿Por qué no nos llamaste para que nosotros también podamos participar de esta guerra, salir victoriosos y podamos compartir la gloria? Todo el respeto y la gloria, él pensaba que, evidentemente todos los pueblos, las tribus habían escuchado de que Gedeón venció. Efraín, hermanos, estaba buscando un reconocimiento. Efraín en realidad estaba buscando, hermanos, ser reconocido. Ahora nosotros, ¿quién nos va a reconocer? Todo es Efraín. Todo lo ha llevado Efraín. Perdón, Gedeón. Los de Efraín, nada.
Pero gracias a Dios, hermanos, Gedeón responde ante este reclamo, ante esta provocación. Gedeón responde muy apaciblemente, ¿no? Recordándoles que ellos, o sea, los de Efraín, eran una tribu muy grande y que Gedeón y los suyos eran insignificantes delante de él. Es lo que hemos visto, ¿no? Dice, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Es la respuesta de Gedeón. Ahora, hermanos, ¿qué significa rebusco de Efraín que es mejor que la vendimia de Abiezer? Abiezer está hablando de Gedeón, de la tribu de ellos, ¿ya? Porque Abiezer era más o menos el líder de Manasés, de donde proviene Gedeón. Hermanos, vendimia es como la cosecha, ¿ya? Cuando nosotros vamos al campo y tenemos que cosechar la papa, sacamos la papa, todo lo que podamos, lo que está a nuestra vista, y lo juntamos, ¿no? Pero hay, hermanos, papas que se quedan, digamos, que se han desparramado alguna vez, o no hemos sacado, digamos, en su totalidad de la tierra, se han quedado escondidas, ¿no? Y los otros vienen rebuscando aquello, ¿no? Encuentran unas cuantas, que normalmente es poquita, de la sacamos que la que sacamos de la cosecha, me refiero, ¿no? Entonces, vendimia es la cosecha, o sea, sacar la papa, ¿ya? Y el rebusco es lo que queda, ir a buscar. Ahora dice, Gedeón le dice, ¿no? No es el rebusco de Efraín, ¿ya? O sea, a Efraín le tocó solamente la sobra, más o menos, ¿no? No es, pero dice, no es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia debía ser, porque Gedeón solamente había eliminado a los soldados, pero Efraín ha capturado a los príncipes que tienen mucho más valor que el pueblo normal. Así que Efraín captura, dice, a Oreb y a Seb, que eran los príncipes, los hijos de los reyes, y los mata. Dice, Dios ha entregado, versículo 3, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces, dice, ante esta respuesta apacible, entonces el enojo de ellos, o sea, de los de Efraín, contra Gedeón, contra él, se aplacó. Luego que él habló esta palabra. Gracias a Dios, la respuesta de Gedeón aplaca la ira de los de Efraín. Y hermanos, eso es lo que nos dice un sabio, ¿no? Un proverbista, en Proverbios 15:1. Un consejo a considerar, hermanos. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Se cumple o no se cumple? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien, hermano, viene enojado contra ti y te quiere pegar, pero tú respondes apaciblemente, puedes apaciguar también a la otra persona. Pero si alguien viene furioso contra ti y tú también respondes furioso, dice que eso va a llegar a mucho peor. Va a subir el furor, dice. Hermanos, ante la furia que tiene aquí Efraín, la respuesta apacible de Gedeón aplaca la ira de los de Efraín, ¿no? Porque los de Efraín, hermanos, querían acabar con el ejército de Gedeón, que eran solamente 300, porque estaban tan enojados por no avisarles de la guerra. Pero Gedeón no cedió ante las provocaciones de Efraín. Ahora, hermanos, lo que vemos aquí es cómo el éxito de los demás puede revelar lo que está en nuestro corazón, en el corazón del hombre. Hermanos, cómo la prosperidad de los demás puede reflejar lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado aquello, no? Cuando vemos a un hermano prosperar, cuando vemos a una persona que le va bien y nosotros empezamos a sentir envidia, decir, ¿por qué? Hermanos, cuando pasan estas cosas, Dios permite que pasen estas cosas para que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón. A veces, como digo, a veces, cuando vemos el éxito de los demás, puede revelar lo que hay en nuestro corazón.
el Salmo 73, creo que es el Salmo de Asaf, no estoy seguro, pero creo que sí. Dice en el versículo 1 al 3, ciertamente dice, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Por poco, dice, resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, cuando hablamos de un pueblo, cuando hablamos de un cuerpo, cuando hablamos de una iglesia, somos uno en Cristo. ¿Es verdad? Somos uno en Cristo. Así que el éxito, hermanos, de mi hermano no tiene que ser causa de envidia. Hermanos, si estamos sintiendo aquello, si entre nosotros nos estamos mirando y decir, mira, el hermano tiene tal y yo no tengo, empezamos a compararnos, hermanos. Hermanos, el éxito de mi hermano debe ser mi alegría. Todos debemos alegrarnos con él o con ella por algún éxito que hubiera conseguido. Y si tenemos que llorar con él o con ella por alguna cosa que ha perdido, por alguna cosa que pasó, debemos también de hacerlo. Debemos de llorar con él o con ella. El éxito del otro también es mi éxito. No debe ser un motivo de envidia, hermanos. Efraín debía alegrarse porque Gedeón venció y eliminó a sus enemigos. Porque en cierta manera estaban liberándoles a los de Efraín de la opresión. También. Hermanos, como iglesia, no somos un grupo de personas que va compitiendo ir al cielo. A ver quién llega primero. No. Hermanos, si bien la palabra nos enseña que la vida cristiana es una carrera, que tenemos que correrla, no se trata de quién llega primero, sino se trata de que todos lleguen. Todos debemos llegar. Tal vez unos van a llegar antes que otros, pero no hay diferencia. La vida cristiana, hermanos, no es una carrera. No estamos compitiendo nosotros, entre nosotros, a ver quién llega primero. No hay diferencia. No hay, hermanos, un premio para el que llega primero. Hermanos, el premio es para el que llega. No hay un premio para el que llega primero. El premio es para todos los que llegan. Así que, hermanos, debemos nosotros enfocarnos en cómo estamos corriendo. Nosotros tenemos que enfocarnos en cómo estamos corriendo y cómo podemos ayudar al otro a seguir corriendo. Y cuando vemos de esa manera, hermanos, el Evangelio, la vida cristiana, y vemos a nuestro hermano correr y se siente desanimado, cansado, es cuando ahí nosotros tenemos que apoyarle, tenemos que animarle, tenemos que fortalecerle para que siga corriendo. Hermanos, la vida cristiana no es una carrera en yo solamente y a ver quién llega primero. Si fuera así, sí. O sea, yo tengo que llegar primero y no me importan los demás, yo tengo que llegar para recibir el premio. La vida cristiana es para todos. El premio es para todos los que lleguen. No importa el momento. Y es por eso, hermanos, que nosotros mismos, entre nosotros, tenemos que ayudarnos a levantarnos, a seguir corriendo, a mejorar. Y es así, hermanos, como debemos ver el Evangelio y vivir el Evangelio. Hermanos, tenemos que nosotros examinar nuestro corazón. ¿Cuántas veces dijimos, reclamando en nuestra mente, tal vez en nuestro pensamiento, decir, ¿por qué el hermano hace aquello y yo no hago? ¿Por qué solamente el hermano se encarga de eso y yo no? Hermanos, lamentablemente hay esa clase de pensamientos dentro de la iglesia.
empezamos a compararnos con los demás y decir, ah, no, yo podría manejar mejor aquella cosa, o yo podría mejor organizar aquella actividad, y empezamos a menospreciar a los demás, y empezamos a nosotros jactarnos y vanagloriarnos, y decir, yo puedo hacerlo mejor que él. Yo soy mejor cristiano que el otro. Empezamos a reclamar, hermanos, ¿por qué él está ahí y yo no estoy? ¿Por qué el hermano está ahí adelante y yo no estoy? Hermanos, vamos a tener esa clase de pensamientos, pero no es tan bien. No podemos hacernos, hermanos, superiores a otros, pero tampoco podemos ponernos por inferior a los demás. Decir, no, él es muy grande, yo soy muy pequeño. Delante del Señor, hermanos, todos somos iguales. Dios nos perdone, hermanos, de tener estos pensamientos. Hermanos, el Señor es el que obra en nuestras vidas. Dios obra en nuestras vidas. Si Dios ha querido que seamos parte de una iglesia, que hagamos algo, es porque Dios lo ha querido. No hay nada, hermanos, que pase que esté fuera del control de Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don, un talento, una habilidad diferente, una capacidad en la que podamos desempeñarnos, para que podamos complementarnos. Somos un cuerpo en la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y yo puedo ser una partecita de un cuerpo. Ustedes son una partecita. No hay duplicidades, hermanos. No hay dos partes iguales que estén peleándose. Cada uno de nosotros tiene una función particular, específica en el cuerpo de Cristo. Y si yo soy el que habla bien con los hermanos o con las hermanas, tengo que hacerlo. Y si yo soy bien aconsejando, hablando con los jóvenes, tengo que hacerlo. Todos nosotros, hermanos, tenemos algo en particular que Dios nos ha dado, que nos hace que nos podamos complementar. Si uno es más áspero, el otro es más suave para poder hacerlo. Pero tenemos que complementarnos como creyentes, como cristianos. Todos tenemos que ayudarnos a crecer en santidad. Yo no puedo velar por mí mismo y solamente por mi crecimiento. La vida cristiana, hermanos, no es una competencia. No es una competencia. La cuestión es que todos lleguemos y nosotros tenemos que ser parte también para ayudar a los otros. Y el apóstol Pablo, hermanos, amonesta a aquel. Porque la iglesia primitiva estaba pasando esto. En Gálatas 5, 16 al 25 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice la iglesia, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Escuchen, hermanos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y eso es lo que, hermanos, Efraín tenía, celos de Gedeón. Gedeón, siendo una tribu pequeña, con 300 hombres, vencieron con la mano poderosa de Dios y unos enemigos tan grandes que ni Efraín podía enfrentarse a ellos. Pero Efraín tenía envidia.
versículo 4 en adelante dice: y vino Gedeón, dice, al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados más todavía persiguiendo, y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Ahora, hermanos, ustedes pueden decir, ¿no? O sea, Gedeón está persiguiendo a los reyes, ¿no? A los reyes de Madián. Pero están cansados con la gente que está yendo por detrás. Se encuentra con Sucot, que es un pueblo, digamos, ¿ya? Dicen, y le piden que les dé pan. Y los de Sucot les dice: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y probablemente nosotros podríamos decir: qué malos los de Sucot, ¿no? ¿Por qué no pueden dar comida al ejército? Porque igual son israelitas, ¿no? Están también peleando por ellos. ¿Por qué no les pueden dar pero comida? Hermanos, no podemos prejuzgar a los de Sucot, ¿no? Ya que ellos dudan de la victoria de Gedeón. Porque si perdiesen, imagínense ustedes están felices en su campo, en su lugar, en Sucot, y ven ahí a Gedeón y a 300 hombres delante de unos 15,000 hombres, perdón, atrás de 15,000 hombres que están escapando. ¿Ustedes ayudarían a Gedeón y los 300? Probablemente no, porque tenemos miedo. ¿Qué es 15,000 con 300? Si en un momento nos enfrentamos, nos van a ganar. Y eso es lo que temían los de Sucot. Sucot tenían también temor, así como Gedeón también lo tuvo en algún momento. Porque Sucot estaba siendo precavido, ¿no? ¿Cómo yo te voy a ayudar a ti? Porque si te ayudo y los madianitas te vencen, los madianitas van a venir después contra nosotros y nos van a eliminar. Dice ya, y le amenaza, ¿no? Gedeón le dice: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Versículo 8 dice: de allí subió a Peniel, a otro lugar, y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. No, todavía, ¿no? Y dice Sucot, perdón, y dice Gedeón: y él habló también a los de Peniel, diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Hermanos, ahora aquí notemos algo importante, ¿no?, acerca del comportamiento de Gedeón. Él habla con 3 representantes. Uno es Efraín, otro es Sucot, otro es Peniel. ¿Ya? Vamos a ver el comportamiento que está teniendo. Él habla con 3 representantes del lugar. Cuando habla con Efraín, menciona a Dios. Dice que Dios es el que nos ha dado la victoria. Ok, está bien hasta ahí. Dios es. ¿Lo ven? Cuando habla con Sucot, ya dice Dios y yo. Pero cuando habla con Peniel, dice yo solamente. Entonces ustedes pueden ahí ver un declive, más o menos, una decadencia de este juez. Cómo él confiaba en Dios primeramente y decía Dios, pero después dice Dios y yo, y después dice yo solamente a los de Peniel. A los de Peniel dice: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y cuando le habla, por ejemplo, a Sucot, dice: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne. Y también está diciendo ahí Dios y yo. Ahora, ven, hermanos, cómo ustedes gradualmente Gedeón va alejándose de la confianza de Dios para tomar decisiones. Hermanos, estas cosas estaban ocurriendo así porque Dios los había establecido así, ¿no? De este modo, Dios quiere mostrar a Gedeón qué es lo que había en su corazón. Cuánto orgullo Gedeón tenía en su corazón. Y a través de todo esto estaba haciendo aquello.
Todo esto está pasando para que Gedeón pueda llegar a la humillación, porque Gedeón estaba siendo orgulloso. Hermanos, Dios va a hacer cosas que irán en contra de nosotros para humillarnos. Dios nos va a poner en momentos, en circunstancias para humillarnos, ¿no? Dios humilla primero para luego exaltarnos. Dios nos humilla primero para exaltarnos. Y es así el Evangelio, hermanos. Que primero tenemos que pasar por una humillación para luego ser exaltados. Hermanos, los de Sucot y los de Peniel le dijeron, no te podemos ayudar, ya que tú solo eres 300 y ellos son muchos, demasiados contra ti. No creemos que tú lo vas a poder vencer. Y Gedeón dice, yo les voy a demostrar que sí. Yo sí puedo. Yo los voy a eliminar. Y cuando yo vuelva en paz, yo iré por ustedes. Hermanos, ahí Gedeón ya había cambiado. Gedeón ya no era el mismo. Ya no era Dios, sino era él. Ya no era la gloria de Dios, sino era su gloria. Gedeón había cambiado. Hermanos, pero todo aquello iba a pasar si vencía a los madianitas. Que los iba a trillar a los de Sucot, que los iba a derribar la torre a los de Peniel y los iba a eliminar. Todo eso iba a pasar si es que vencía a los madianitas. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Venció. Venció a los madianitas, agarró a los dos reyes. Logró lo que había dicho. Seguramente dijo después Gedeón, ya ves, te dije que lo iba a hacer. Aquí están estos dos reyes. Los agarré, te lo dije. A mí nadie me menosprecia. Muchas veces nosotros, hermanos, podemos pensar así. De alguna manera, tal vez alguna persona en nuestra vida, en la historia, nos ha menospreciado o nos está menospreciando y decir, no, ¿cómo vas a poder conseguir aquello? No creo que él no va a hacer nada en la vida. No creo que puedas, o no creo que seas suficientemente capaz para conseguir aquello, o esto, o ser aquello, y así. ¿No? Y nosotros empezamos a sentir un rencor dentro de nosotros y decimos, yo les voy a demostrar que sí puedo. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en ese lugar? No creo que el hermano pueda conseguir un trabajo en esa gran empresa, más o menos, ¿no? Y la persona empieza a decir, ¿cómo eso va a pensar de mí, no? Pero yo le voy a demostrar que sí puedo hacerlo. Yo le voy a demostrar en su cara y le voy a decir aquello. ¿Cuántas veces de nosotros hemos pensado así? Hermanos, ustedes, ¿cuántos han pensado así? Si alguna vez hemos escuchado eso de nuestro papá, de nuestra mamá, o de algún tío, de algún familiar, de algún abuelo, o de alguna otra persona, no creo que lo consigas eso. Y empiezan a menospreciarnos, y nosotros en nuestro corazón empiezan a hacer ese resentimiento de decir, yo les voy a demostrar que sí puedo. Me voy a esforzar, pero les voy a demostrar. Y empezamos a vivir con esa motivación de querer demostrar aquello, que sí puedo. Yo lo puedo lograr. Yo les voy a demostrar. Y nosotros podemos estar viviendo, queriendo demostrar aquello. Hermanos, no podemos vivir motivados con ese pensamiento de querer demostrar aquello que somos. De querer demostrar aquello que conseguimos. O aquello que nos dijeron que no podemos conseguir. No podemos vivir motivados de esa manera. Hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. Y nosotros no hacemos nada sin que sea por medio de Él, por Él y para Él. No hacemos nada, hermanos, que no sea de Él, por Él y para Él. Nosotros no tenemos que demostrarle nada ni a nadie, porque todo lo que hacemos y todo lo que logramos es solamente por la gracia de Dios. Y como les decía la anterior semana, la familia que tú tienes, hablando solamente de la familia, la esposa que tú tienes, el esposo no puede decir, mira, yo he escogido, yo tengo un buen ojo para escoger una esposa, mira, ella es sumisa, y empezar a hablar así, buenas cosas de la esposa, ¿no? Y decir, yo
O decir, yo tengo hijos, pero fenomenales, y decir, son obedientes, son respetuosos, yo los he criado así. Hermanos, no es un pensamiento correcto. Es Dios quien me ha dado la esposa. Y si mi esposa es así, piadosa, es porque Dios lo ha hecho así. Dios me lo ha dado así. Si yo tengo hijos, no es porque yo lo haya conseguido para recibir alguna gloria, sino es que Dios hace eso en los niños, en nuestros hijos. Igualmente las hermanas, esposas, no, mi esposo es el mejor esposo del mundo. No, yo le comprendo. Y podemos empezar a jactarnos de muchas cosas, pero hermanos, es Dios quien va obrando en cada una de nuestras vidas. Si hablamos del trabajo, el trabajo que tengamos, el que sea tienda, empresa, o lo que sea, es Dios el que nos ha dado. Si nosotros somos inteligentes, somos capaces más en las matemáticas o en otras áreas de medicina y muchas otras cosas, no somos nosotros. Es Dios quien nos da aquella sabiduría. Como para que nosotros podamos decir, no, yo los he dejado atrás, yo soy muy ágil. Hermanos, es Dios quien hace eso en nosotros. Dios obra en nosotros en particular. No hay nada que tengamos que sea de nosotros. Todo es de Dios. Lo que nosotros solamente podemos producir, hermanos, es el negativo, pecado, que sale de nuestro corazón. Hermanos, nuestra identidad no está en lo que otros piensan de nosotros. Nuestra identidad está en lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, ¿podemos entender aquello? Nuestra identidad no está en lo que ustedes piensan de mí o en lo que yo pienso en ustedes. Nuestra identidad, tu identidad, hermano, hermana, está en lo que Dios ha hecho por ustedes, en la obra perfecta del sacrificio. ¿A cuántos de nosotros nos afecta mucho el qué decir o el qué dicen de nosotros? Y nos afecta. ¿Saben por qué nos afecta, hermanos? Porque tenemos orgullo. Cuando nos afecta de cómo están hablando en contra de nosotros o de nosotros nos enojamos. ¿Y por qué está hablando así el hermano o la hermana? Es porque nosotros tenemos orgullo. Porque nuestra identidad nos la da Dios, no a las otras personas. Y nosotros vivimos delante del Señor. Vamos a irnos al versículo 10. Dice, y Seba y Salmona estaban en Carcoro, y con ellos su ejército como de 15,000. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, que habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. ¿No? Aquí podemos más o menos aproximarnos a la cantidad de personas que conformaban los enemigos de Gedeón. Más de 120,000. ¿No? Habíamos calculado más o menos para cada soldado como unos 400 más o menos. Aquí dice que los agarra ya, ¿no? Bueno, habían escapado ya, y los hijos del oriente que habían caído, dice 120,000 hombres que sacaban espada, ¿no? Y vamos a irnos, hermanos, al versículo 11 y vamos a ver el Gedeón, un libertador vengativo. Dice, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jotbeha, atacó, dice, el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Hermanos, aquí ya podemos ver que Gedeón captura a los 2 reyes que habían escapado. Ya, los captura, a Seba y a Salmuna. Prendió, dice, a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército, o sea, el ejército enemigo, ¿no? Entonces dice Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, ¿ya? Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot.
77 varones. Entonces, miren, hermanos, apenas termina la guerra, Gedeón, y captura a los dos reyes, inmediatamente vuelve a los de Sucot, ¿ya? Para cumplir lo que había dicho. Dice que y a los de Sucot agarra a un joven y le pregunta, dice, por todos los principales ancianos, los que estaban gobernando Sucot, ¿no? Y este joven dice que les da 77 nombres. Dice, y entrando a los hombres de Sucot, dijo, ¿no? Gedeón dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales ustedes me saedisteis, significa acerca de los cuales me provocaron, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? ¿Se recuerdan, hermanos, lo que había dicho Sucot? Gedeón va ante Sucot y dice, dame pan, da pan a mi ejército que está cansado porque estamos siguiendo a Seba y a Salmuna. Y él dice, no, ya está ellos en tus manos para que nosotros te ayudemos. Y él se enoja, ¿no? Porque encuentra desprecio y se va. Y aquí los agarra y vuelve, ¿no? Aquí está, aquí yo los traigo a ustedes, delante de ustedes a Seba y a Salmón, acerca de los cuales ustedes me provocaron, ustedes me despreciaron, ¿no? Y tomó, dice, a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ello a los de Sucot. O sea, eran espinos, digamos que tenían, o sea, eran espinas, ¿no? Dice que los azotaron con eso, a los 77 varones, como castigo por no haberlos dado, por no haberlos dado comida. Ahora dice, y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. 17. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Fue donde Peniel, dice, y mató a los de la ciudad. Hermanos, ustedes no sé si pueden ubicarse, digamos, la escena en la que Gedeón está realmente tan ardido, tan enojado, que va y les dice, yo les he dicho que los iba a atrapar, ahora ya los atrapé, ahora ustedes van a morir, porque ustedes no me han dado pan cuando yo lo necesitaba. Y los mata. Luego dijo a Seba y a Salmuna, versículo 18, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres? No, está hablando Gedeón aquí, ¿ya? Y dice a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, Gedeón, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida de mis hermanos, yo no os mataría. Hermanos, este pasaje nos revela qué realmente había en el corazón de Gedeón. ¿Cuál era la motivación para atrapar a esos dos reyes? Y no era el dar fin a la guerra, sino era un producto de una venganza personal. Porque esos dos reyes en algún momento de la historia habían matado a sus hermanos. Así que Gedeón estaba tras esos reyes, no por terminar la guerra, porque lo tenían que hacer, sino por venganza propia. Yo los voy a agarrar. ¿Por qué? Porque ellos habían matado a mis hermanos. Y eso es lo que dice ellos. Esa es la pregunta que le hace la cuestionante, ¿no? Dice, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Le pregunta a estos dos reyes. Y los dos reyes inocentemente dicen, él les dijo, dice, como tú, respondieron. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, si les hubieras perdonado la vida, si les hubieras dejado vivir, yo no los mataría ahora. Eso revela, hermanos, lo que había en el corazón de Gedeón. La motivación de Gedeón era una venganza personal, porque esos dos reyes habían matado a sus hermanos. Versículo 19 dice, y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito,
Gedeón estaba diciendo a su hijo, no, bueno, a Jeter, que es su hijo primogénito, dice, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. En otras palabras, era un niño. No sé cómo ustedes pueden ver la enfermedad que tiene Gedeón dentro de su corazón. Tanta amargura tenía y eso está saliendo ahora, ¿no? Captura y los quiere eliminar, pero los presenta delante de su hijo, que es un niño todavía, para que los mate. Eso, hermanos, era en ese tiempo una humillación. Era una humillación. El hecho de que un niño los eliminara a dos reyes, para los reyes era una humillación, y eso es lo que quería Gedeón. Gedeón quería que su hijo, que era un muchacho todavía, que era un niño, los matara. Pero ¿saben qué? El muchacho tenía miedo de eso, y no lo hizo. Porque era un muchacho, era obvio. Gedeón quería humillar a estos reyes. Hermanos, la amargura de una persona, la amargura sobre todo de un papá, puede ser contaminado, puede ser contagioso a la familia, ¿no? Hebreos dice, capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, el rencor, la amargura son muy contaminantes. Es algo que debemos arreglar cuanto antes en nuestra familia. Aquí Gedeón no había arreglado nada. Él tenía tanta amargura y lo estaba exponiendo. Y aún lo había expuesto a su hijo también, para que lo hiciera, lo matara. Versículo 21 dice, de Jueces 8, entonces dijeron Seba y Salmón, estos dos reyes, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su espada, es su valentía. Se le está diciendo, levántate, ¿por qué tú no nos matas? ¿No eres hombre? Si eres hombre, mátanos, ¿no? Eso es en otras palabras lo que está diciéndole a Gedeón. Y Gedeón dice, se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Hermanos, Gedeón había sido llamado cuando ya era un muchacho. Dios le había preparado, le había capacitado, Dios le había dado la misión ya de eliminar al pueblo enemigo. Pero vemos una decadencia, vemos un declive más en picado, ¿no? Efraín, cuando habló con Efraín, hemos dicho que Dios ha entregado, él dice, ¿no? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. Dios, dice, con Efraín. Ahora veamos con Sucot. Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré, dice, vuestra carne con espinos y abrojos. Así que es Dios y él. Vamos a ver con Peniel. Peniel dice, a Peniel le dice, cuando yo vuelva en paz, derribaré esa torre. Solamente, ya no es Dios, solamente es él. Y castigó a los de Sucot, mató a los de Peniel, capturó a los dos reyes de Madián por venganza, un rencor guardado, y los puso delante de su hijo siendo niño, para que los matara, pero al final, él los mata, ¿no? Hermanos, ya Dios aquí ya no es mencionado. O sea, aquí Gedeón ya no consulta a Dios, solamente es él y las decisiones que él tiene. Y esas decisiones que él toma es producto o motivados por su arrogancia, por su amargura que tenía, por su venganza, por su sed de venganza. Ahora, después de todo aquello, va descendiendo todavía mucho más. No solamente se queda ahí, va cayendo mucho más, va más en declive, ¿no? Dice, tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Los adornos de lunetas estaban hechos de oro, ¿no? La última parte del versículo 21 dice, ¿no? Y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Vamos a irnos a la última parte, con esto terminamos, hermanos. Gedeón, un libertador autoexaltado, versículo 22 al 35. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, o sea, nuestro rey, sé nuestro rey, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Hermanos, ¿qué podemos decir de esto? Que Gedeón volvió en sí,
Al decir, porque mira, el pueblo de Israel está diciendo, Gedeón, tú nos has salvado, sé tú nuestro rey, y tu hijo sea nuestro rey cuando tú mueras, y cuando tu hijo muera, tu nieto sea nuestro rey. Y es una dinastía. Y Gedeón responde, no. ¿Quién soy yo? Soy solamente hombre. Dios es Dios, no me puedes comparar. Dios va a señorearse sobre ti. Y eso es lo que está diciendo. Dios se señoreará, bueno, Jehová señoreará sobre vosotros, dice. Hermanos, para poder entender la petición de los israelitas, debemos recordar el ciclo que habían vivido el pueblo. El pueblo, hermanos, pecaba, ¿ya? Los enemigos los oprimían, ¿ya? Y ellos clamaban a Dios. Dios enviaba un libertador, un juez, ¿ya? Este juez los libertaba, el juez moría y el pueblo se olvidaba de Dios y nuevamente pecaban contra Dios. Ese era el ciclo que normalmente corría. Ese era el ciclo, hermanos, que hacía el pueblo de Israel, ¿ya? Pecaba, ¿ya? Dios los mandaba a opresores como castigo, como parte de su juicio. Ellos eran oprimidos, ellos clamaban a Dios, Dios mandaba un libertador, este libertador los libraba, ya este libertador moría y nuevamente el pueblo iba tras dioses falsos, ¿ya? Ese era el ciclo. Ahora, la idea de Israel es que si tienen un rey, imagínense, hermanos, esto es lo que hacían ellos, ¿no? Ellos eran oprimidos y ¿qué hacían? Iban, clamaban ¿a quién? A Dios. Así que el pensamiento que Israel tiene es que, si tenemos un rey, ya no vamos a clamar a Dios, sino vamos a clamar al rey para que nos libre de esa opresión. Nunca más vamos a clamar a Dios para que nos libre de la opresión. ¿Por qué? Porque mira, en el ciclo el juez moría y el pueblo se desviaba y nuevamente el ciclo empezaba. Pero cuando este rey a quien íbamos a clamar muriera, dice, su hijo va a ascender a rey. Así que no vamos a tener que clamar a Dios. Solamente va a ser clamar al rey para que nos libre. Y el rey siempre vamos a tener, porque cuando el rey muera, su hijo le va a suceder. Entonces, y así, el nieto y así. Y eso era una dinastía. Ese era el pensamiento que Israel tenía cuando le piden, sé nuestro rey. Y Gedeón le dice, no, Dios es su rey, y ustedes. Y ahí diríamos, si Gedeón ha vuelto en sí hasta, ya era hora, digamos, pero no. El rechazar el reinado solamente era de palabras para afuera, como lo vamos a ver. Versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas, dice. ¿Ya? Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, dice, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 ciclos de oro. Y eso es mucho oro, hermanos. Mucho oro. ¿Ya? Sin las planchas y joyeles, sin los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, sin los collares que traían los camellos al cuello. O sea, los camellos eran los que iban a la guerra, eran como los caballos, ya para él en esos tiempos. En el pecho o en el cuello les colgaban como una pechera de oro, ya porque era contra la guerra, ¿no ven? Entonces, dice que sin contar los collares que traían en sus camellos al cuello, y Gedeón hizo de ellos un efod, ¿ya? Un efod, hermanos, era algo que un sacerdote se ponía, ¿ya? Aquí adelante, ¿ya? Era un efod, ¿ya? Y él se echó a hacer un efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón a su casa, ¿no? Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza los de Madián. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Hermanos,
el rechazo de Gedeón sobre el reinado de Israel solamente eran de labios para afuera, era superficial, porque su vida nos va a mostrar lo contrario, ¿no? Una vida de rey. Él tenía una vida de rey. Gedeón, hermanos, pidió la riqueza que tiene un rey, pidió los vestidos de un rey, se hizo hacer ropa de un rey. Así que Gedeón estaba comportándose como un rey. Una cosa, hermanos, decir, no voy a ser su rey, pero denme oro, denme ropa, denme mi lugar, como si fuera un rey. Él estaba pidiendo cosas de un rey. Hermanos, nosotros podemos decir cosas, podemos pensar cosas, pero hacer otra cosa de lo que pensamos y lo que decimos. Uno puede conocer la verdad, pero vivir en la mentira. Es como si honráramos al Señor con nuestros labios, pero con nuestros hechos lo negáramos. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en aquello? La fe en el Señor, hermanos, no solo es de lo que decimos, sino lo más importante es lo que hacemos. Hermanos, el Señor condena a las personas que proclaman a Dios, pero sus vidas demuestran que están contrarios a lo que proclaman. Dicen tener a Cristo como Rey, pero cada uno vive dueño de su propia vida. Cada uno vive siendo Señor de su propia vida. Decimos que Jesús es nuestro Salvador. Todos decimos amén. Pero Jesús no es nuestro Señor. No vivimos así. Y eso está mal, hermanos. Nosotros tenemos que tener a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas. Hermanos, es fácil caer en la incoherencia de creer lo correcto y hacer lo contrario. Yo no voy a ser su rey, pero tráiganme el oro de un rey, tráiganme la vestimenta de un rey y la honra que debe tener un rey. Versículo 29. Luego Jerobaal, hijo de Joás, o sea Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres, ¿no? También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Hermanos, recuérdense, grábense ese nombre. Abimelech es hijo de Gedeón, ¿ya? Porque vamos a hablar igual más adelante de él. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas, ¿no? Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, ¿no? Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Voy al versículo, hermanos, ¿no? Que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, o sea, con la casa de Gedeón, el cual es Gedeón, dice, ¿no? Conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Hermanos, Gedeón estaba lejos de ser un rey conforme al corazón de Dios, muy lejos. Gedeón estaba lejos de ser un libertador de Israel. Y eso, hermanos, nos lleva a la necesidad de que Dios levante un libertador, un verdadero sacerdote, que se ponga el efod, y un verdadero rey. Gedeón quiso hacer aquello, pero fracasó. Él no pudo hacer aquello. Y eso nos deja a la espera de alguien que pudiera cumplir con cabalidad aquello. Es necesario que alguien cumpla aquello. Hermanos, no cabe la menor duda de que aquella persona era nuestro Señor Jesucristo. Era la persona que necesitaba el pueblo de Israel. Y es la persona que nosotros necesitamos. Gedeón, hermanos, era un antitipo de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Gedeón era un antitipo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿No? Él estaba en lo alto, en la gloria, se humilla hasta lo sumo y luego es exaltado
hasta la gloria. Gedeón estaba en lo bajo, Dios lo exalta y le hace victorioso con esos 300 hombres, bajo la poderosa mano de Dios. Lo exalta y Gedeón se exalta a sí mismo, en él es el error que él comete y es humillado hasta lo sumo. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Así que Gedeón, hermanos, es el anti-Jesús que nosotros vemos. Gedeón es el anti-Jesús. Todo lo que no pudo Gedeón, Cristo lo logró perfectamente. Él es el verdadero Rey. Él es el verdadero Salvador. Y es así como Jueces, hermanos, nos señala el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas aplicaciones, hermanos. Nuestra identidad. Hermanos, nosotros tenemos que considerar bien aquí. Nuestra identidad no los da, no es que las personas nos dan nuestra identidad. Dios nos da nuestra identidad. ¿Ya? Si nosotros antes éramos huérfanos, ahora somos hijos de Dios. Dios nos da la identidad que tengamos. La envidia. Hermanos, no seamos envidiosos. Si sentimos envidia, hermanos, oremos al Señor, pidamos que nos perdone. Y si algún hermano prospera y tiene algo que nosotros no tenemos, igual nos alegremos con él, porque es nuestro hermano. Y si alguien peca, digamos, si alguien cae, no vayamos y juzguemos al hermano y decir: pero el hermano, ¿cómo va a caer? Tantos años en la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que ir donde él y orar con él. No somos diferentes que los demás. No tengamos envidia, hermanos. No digamos: ¿por qué él y yo no? No tengamos envidia. Hermanos, debemos perdonar de corazón, no de labios para afuera. No seamos como Gedeón. No voy a ser su rey, pero las cosas que él hacía él estaba actuando como rey. Y muchos de nosotros podemos hacer aquello, solamente hablar de labios para afuera. Si vamos a ir a pedir perdón, lo hagamos de corazón, no de labios para afuera. Si vamos a perdonar, hermanos, no solamente de labios para afuera, sino de corazón. De corazón. Todas las cosas que hagamos, hermanos, lo hagamos de corazón, no de labios para afuera solamente, porque estamos haciéndolo delante del Señor. Hermanos, debemos aprender a vivir como un solo cuerpo, como una sola iglesia. Estamos en una carrera como creyentes. Ayudémonos a crecer, ayudémonos a no desmayar en el camino. No nos enfoquemos en nosotros mismos. Si tú estás bien, hermano, amén, gloria a Dios. Pero no te quedes ahí. Vela también por tu hermano, por tu hermana. Ve cómo está. Tal vez tiene falencias, tal vez tiene caídas, tal vez tiene desánimos. Y es cuando ahí nosotros tenemos que ayudar. La carrera no es individual, hermanos. Es para todos. El premio, ya les he dicho, el premio no es para el que llega primero, sino para los que llegan. Y tenemos que procurar, hermanos, como iglesia, todos llegar. Que todos lleguen. Ninguno se quede atrás. Seamos condescendientes con los que pecan. Si alguien pecó, hermanos, nosotros no vayamos y juzguemos aquello,
sino nos compadezcamos, así como Dios se compadece con nosotros y nos perdona de nuestros pecados. Todos somos parte de un cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función particular en el cuerpo para que un cuerpo funcione. Todos ustedes, hermanos, son importantes. Cada uno de ustedes no se sienta que es menos importante que el otro. El hecho de estar aquí adelante o el hecho de estar sentados, hermanos, no nos hace más importantes que otros. Todos somos importantes. Aún los niños, hermanos, son importantes. No por el hecho de que ellos son niños y no entienden, no les compartimos el Evangelio. Ellos son igual de importantes que los grandes, porque somos el pueblo de Dios. Y cada uno de nosotros tiene una función particular. No digamos, hermanos, que yo no soy parte de esta iglesia porque no puedo aportar nada. Todos podemos aportar en algo. En algo. Porque no todos somos iguales. Hermanos, Dios nos ayude a poder vivir glorificando a Dios todos los días de nuestra vida. Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, agradecidos estamos por este tiempo, Señor, que a través de esta historia de Gedeón tú nos exhortas, Señor, tú nos amonestas, porque muchos de los pensamientos que este hombre tuvo después de que tú le hayas llamado, Señor, lo tenemos nosotros, Señor. Tenemos amargura, tenemos sed de venganza, Señor. Tal vez algunos queremos ser reconocidos por lo que hacemos, queremos un reconocimiento, queremos ser vistos delante de los demás, queremos recibir gloria en este mundo. Señor, perdónanos, Padre, porque hacemos todo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a vivir todos los días glorificándote a ti, acudiendo y confiando en ti. No permitas que en nuestra vida haya declives en pecado. Vamos a tener caídas, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a todos nosotros a poder mirar por nuestro hermano, a poder tener esos ojos, Señor, que puedan ver la decadencia de algún hermano para poder ayudarlo. Señor, si somos tan egoístas de preocuparnos solamente por nosotros y correr correctamente nosotros, te pedimos que amplíe, Señor, nuestra visión. También podamos mirar a los costados, poder mirar a nuestro hermano y decir, poder ayudarle, Señor. Ayúdanos a poder servir a los demás. Ayúdanos a poder vivir como familia, como iglesia, como uno solo, Señor. Ayúdanos a tener confianza en que todos somos parte de un cuerpo y todos tenemos una función en particular que tú nos has llamado a ser. Señor, tú nos has dado habilidades, capacidades diferentes a cada uno de nosotros, Señor. Pensamientos diferentes para que podamos complementarnos. Te rogamos, Señor, que tú obres en gran manera, Señor, en nuestra iglesia y en la iglesia en general. Te agradecemos, Señor, por este día. Te agradezco por mis hermanos. Obra en sus vidas, Señor. Las necesidades que estén pasando, Señor, te rogamos que tú puedas proveer la salida, puedas animar sus corazones. Y aquellos que están enfermos, Señor, te rogamos, Señor, que tú estés con ellos. Tú animes su corazón, Señor, en medio de la oscuridad, Señor. Que ellos puedan ver tu luz iluminando sus vidas. Gracias, Padre. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Buenas tardes.